Vamos a continuar con la guía de ciencia, en la cual tenemos algunos ejercicios, y aquí hemos resumido las fórmulas que aparecen en tu guía. Tenemos que esta I significa intensidad de corriente eléctrica. Aquí me faltó intensidad de corriente eléctrica. Es igual a dividir el voltaje entre la resistencia. También tengo la otra fórmula, que el voltaje es igual a multiplicar la intensidad de corriente eléctrica por la resistencia. Esa sale de aquí, este pasa a multiplicar y queda voltaje. La resistencia es igual entonces a voltaje sobre intensidad. De esta fórmula, que es la base, salen estas otras dos. La intensidad también es igual a la carga dividida entre tiempo. Y esta G significa conductancia. La conductancia es igual a dividir 1 entre la resistencia. Este símbolo significa inverso de la resistencia, y como es inverso de la resistencia, resulta de dividir 1 entre la resistencia. Entonces ahí tenemos la información. Tal vez aclararte de que esta fórmula, que es la original, salen las otras dos fórmulas. Esta R de resistencia pasa a multiplicar a la intensidad y ahí resulta voltaje. Y ahora de resistencia, es de aquí, la resistencia pasa, no sería la intensidad pasa a dividir, entonces sería voltaje entre intensidad, y ahí saco resistencia. De ahí salen estas tres. Ahora las vamos a poner en práctica con los ejercicios de tu lección o de la guía. Nuestro primer ejercicio nos dice: en un alambre fluye una corriente de 1.30 amperios. ¿Cuál es la resistencia del cable si está siendo sometida a 10 voltios? Entonces vamos a sacar nuestros datos. Es lo primero. En un alambre fluye 1.30 amperios. Hablar de amperios, estamos hablando de intensidad de corriente. Los amperios son unidades de corriente. ¿Cuál es la resistencia? O sea, me pide R. Si está siendo sometida a 10 voltios. 10 voltios, estamos hablando de voltaje. Ya tenemos nuestra información y me pide resistencia. Nos vamos a las fórmulas y tengo que resistencia es igual al voltaje entre intensidad. O sea que es una división de que resistencia es igual a voltajes entre intensidad de corriente eléctrica. Si hacemos la división, me queda 1.30 amperios dividido entre 10. No, sería lo contrario. Estamos allí, sería 10 voltios entre 1.30 amperios. Entonces la resistencia es igual a hacer esa división y nos da 7.69. Tener voltios sobre amperio es tener ohmios. Entonces, resistencia es igual a 7.69 ohmios. Estas son las unidades de resistencia. Y tenemos tu primer ejercicio resuelto. Y tenemos el ejercicio 2. Una estación de servicio carga una batería usando una corriente de 6.70 amperes durante 5 horas. ¿Cuánta carga pasa a través de la batería? Si sacamos los datos, tenemos ampere. Recuerda que ampere es la intensidad de corriente, entonces de 6.70 ampere. Y tenemos tiempo. Estamos hablando de 5 horas. Que lo puedo escribir como 5 nada más. Teniendo esa información, tomamos nuestra tabla de fórmulas y yo tengo que relacionar amperios, o sea, intensidad de corriente eléctrica, con tiempo. Y aquí tengo intensidad de corriente eléctrica y tiempo. ¿Qué me pide el ejercicio? ¿Cuánta carga? O sea, me está preguntando Q. Q significa la carga. Observa que esta es mi fórmula a trabajar, la cual tengo que despejar. Entonces, tomamos la fórmula, que es intensidad de corriente eléctrica es igual a la carga entre tiempo. Y como quiero carga, entonces este tiempo pasa a multiplicar la intensidad de corriente y me queda carga. Ahora voy a intercambiar mi información y me queda intensidad de corriente eléctrica por tiempo. Este es igual a 6.70 amperes, ¿verdad? Y eso lo vamos a multiplicar por tiempo. Pero resulta que ampere no lo puedo relacionar con horas. Hay que convertir estas horas a segundo.
Entonces hacemos la conversión. Vamos a colocar 5 horas por 1 hora equivale a tener 3600 segundos. Entonces vamos a mover esto y hacemos ese producto. 5 por 3600 y nos da una información de 18.000. 18.000 segundos hay en 5 horas. Y ahora colocamos lo que teníamos aquí. Entonces lo voy a multiplicar por 18.000 segundos. Hacemos el producto 18.000 por 6.7 y estamos hablando de 120.600. Ahora, amperio por segundo. Tener amperio por segundo es lo mismo que tener columpios. Esa es la unidad de carga en esta ocasión. Bien, tenemos el ejercicio 2 resuelto. Tenemos el ejercicio 3, el cual dice así. ¿Cuál es el diámetro de un alambre de tungsteno de 1.0 metros de longitud cuya resistencia es de 0.32 ohmios? Bien, vamos a ver los datos que tenemos. Primero nos dice cuál es el diámetro. Nos está preguntando el diámetro de ese alambre, el gruesor. Nos está hablando de este tipo de alambre, por lo tanto tenemos que buscar la resistencia y nos dice que tiene una longitud L de 1 metro. Y nos dice que hay una resistencia R igual a 0.32 ohmios. Como estamos hablando de este alambre, necesito conocer cuál es la resistibilidad de este alambre. Este es un tipo de alambre. La resistibilidad se representa con este símbolo. Y estamos hablando del alambre de tungsteno. Y investigando este dato nos da que es igual. Vamos a colocar esta información aquí. Vamos a colocar nada más del alambre. Resistibilidad del alambre. Y me da que esto tiene 5.25 por 10 a la menos 8. Eso tengo de información. Si tú investigas, posiblemente encuentres otro dato, pero ese es el que yo encontré. Ahora vamos a tener nuestra fórmula. Y nos vamos acá. En tu texto no te dan esta fórmula. Resistencia es igual a resistividad del alambre multiplicada por la longitud y dividido entre el área. Entonces tenemos nuestra fórmula que R es igual a la resistibilidad multiplicado por longitud y dividido entre área. Pero como yo quiero el diámetro, área también es igual a otra dimensión, a otra fórmula. Entonces primero vamos a despejar área. Área es igual a la resistibilidad por longitud entre resistencia. Y esto vamos a trabajar ahorita. Área es igual, vamos a sustituir los datos. Y tenemos aquí que en vez de esta información coloco 5.25 por 10 a la menos 8. L es la longitud y me da 1 metro. Este tiene unidades. La unidad de este es ohmio por metro. Entonces aquí, ahora la longitud que sería 1 metro. Dividido entre la resistencia. Y la resistencia es igual a 0.32 ohmios. Este es el símbolo de ohmio como una U al revés con líneas. Ahora aquí simplificamos ohmio con ohmio y hacemos esa división. Escribe entre paréntesis 5.25 por 10 elevado a la menos 8. Das un espacio en la calculadora y cierras paréntesis. Luego escribes el signo de división y lo divides entre 0.32. Y me da una cantidad de, como ocupé esto por esto y dividí entre esto porque al multiplicar esto por 1 me iba a dar lo mismo. Entonces lo multipliqué mentalmente y luego lo dividí. Y me dio una cantidad de 1.64625 por 10 a la menos 7. Y me da metros cuadrados. Observa metro por metro, metro cuadrado. Y este es el área. Ya encontré el área.
pero el ejercicio no nos pide área, pero tenemos esos datos. Entonces ahora aquí área, que es igual, área es igual a pi por radio al cuadrado, pero área también es igual a pi por el diámetro entre 2 elevado al cuadrado. De aquí vamos a despejar diámetro. Entonces este 2, todo esto vamos a elevarlo, es igual a pi por diámetro al cuadrado entre 2 al cuadrado. Área es igual a, este 2 al cuadrado va a pasar a multiplicar el área. Área por 2 al cuadrado, que es 4, igual a pi por diámetro al cuadrado. Ahora este pi va a pasar a dividir. Pasa a dividir por estar multiplicando y me queda diámetro al cuadrado. Pero como no quiero diámetro al cuadrado, sino que solo diámetro, sacamos raíz cuadrada. Vamos a ver si nos cabe por acá la información. Vamos a ver. Voy a acá para tener esos datos. Y de aquí nos vamos a ir aquí. Entonces, diámetro va a ser igual a la raíz cuadrada de área multiplicado por 4 y dividido entre pi. Sustituimos los datos. Diámetro es igual a raíz cuadrada de área, que es igual a todo este valor, que ni nos va a caber acá. Vamos a ver cómo lo arreglamos. Aquí lo coloqué y no le puse todos los valores. 1.640 por 10 a la menos 7 metros cuadrados sobre pi multiplicado por 4. Tomas la calculadora y haces solo la multiplicación. Paréntesis 1.640 por, le pones el 10 elevado a la potencia de menos 7, das un espacio y le cierras paréntesis. Luego le pones por de multiplicación y lo multiplicas por 4 y le pones el signo igual. Cuando tengas ese resultado, lo divides, vamos a dividirlo entre nada más 3.14, aunque tu calculadora te da el valor de pi. Luego que tienes ese resultado, a mí me da el valor de, lo voy a escribir aquí, 2.08, hay más números, 9, 1, pero hasta ahí lo voy a dejar por 10 a la menos 7. Y le saco la raíz cuadrada a ese valor, quedándome una cantidad de 4.57 por 10 a la menos 4. Y eso sería el diámetro de nuestro alambre. Con eso hemos terminado el ejercicio 3 de nuestra lección. Este menos 4 significa de que es bien pequeñito. De este punto vamos a recorrer 4 espacios. 1, 2, 3, 4. Aquí va el nuevo punto. Voy a borrar esto. Y me queda de esta dimensión. Aumentó un 0. Quiere decir, ¿y qué unidades me quedó? Me quedó unidades de metro, porque la raíz cuadrada de metro al cuadrado solo es metro. Y ahí tengo la dimensión. Esta o esta respuesta son las mismas. Y nos dice el siguiente ejercicio. ¿Cuál es la resistencia de un alambre de cobre de 4.5 metros de longitud y 1.5 milímetros de diámetro? Tenemos los datos. Veamos qué datos tenemos. Tengo un 4.5 metros que dice que es la longitud. Y tengo 1.5 milímetros que me dice que es el diámetro. Entonces vamos a obtener me está pidiendo la resistencia R. Nos vamos a nuestro ejercicio y tenemos que resistencia es igual, estamos hablando de cobre. Podemos utilizar esta información ya que tenemos radio, ¿verdad? Con el radio podemos sacar el área. Entonces vamos a obtener cuál es la resistibilidad del cobre. Y aquí tengo que es de 1.72 por 10 a la menos 8. Aquí el diámetro me dice que es igual a 1.5 milímetros. Entonces no voy a poder trabajar en milímetros si ya tengo metros de longitud y tenemos que trabajar con metros. Entonces en 1000 milímetros tengo un metro. Hacemos esa conversión. Le vamos a dividir 1.5 entre 1000 y me da un valor de 0.0015. 0.0015 metros de longitud. Entonces vamos a cambiar este dato y vamos a colocar este. Ya tengo mi información, vamos a la fórmula.
Si tengo diámetro, que es este, el radio va a ser igual. El radio va a ser igual a dividir esto entre 2. Lo divido entre 2 y me queda un valor de 0.00075 metros. Eso sería el radio. Nuestra fórmula a trabajar es que la resistencia es igual a la resistibilidad del cobre multiplicada por la longitud y dividido entre el área. Resistibilidad es igual. Esa resistencia mide 1.72 por 10 a la menos 8. Y las unidades son de ohmios metros. Lo voy a multiplicar por la longitud, que mide 4.5 metros. Y lo vamos a dividir entre área. Y el área es pi por radio al cuadrado. ¿Y quién es radio? Es 0.00075 metros elevado al cuadrado. Resistibilidad es igual. Vamos a ir por parte. Primero vamos a multiplicar 1.75, lo vamos a poner entre paréntesis, 1.72 por 10 elevado a la menos 8, cierro paréntesis. Y abro otro para multiplicarlo por 4.5 y le doy signo igual. Esto me dio 7.74 por 10 a la menos 18. Y lo vamos a dividir entre... Agarramos el valor de pi, 3.14, por, abro un paréntesis y voy a poner 0.00075 elevado al cuadrado. Tienes una teclita que te lo eleva al cuadrado. Y eso me da 1.766 por 10 a la menos 6. Ahora hago estas dos divisiones. Entre paréntesis, 7.74 por 10 elevado a la menos 18, cierro paréntesis, le pongo el signo de división y lo vamos haciendo. Abro otro paréntesis y pongo 1.766 por 10 elevado a la menos 6, cierro paréntesis. Y me da un valor de 4.38, 27 por 10 a la menos 12. Eso sería la resistencia de nuestro material, de nuestro alambre, ¿verdad? De cobre. Y ahí tenemos ya nuestro dato de información. Hemos terminado con eso, los 4 ejercicios de tu guía. Aquí te dejo la tabla de fórmulas en donde estamos toda la identificación de nuestras letras que estamos trabajando y nuestras fórmulas. Entonces te deseo suerte con tus otras guías.